Un año durísimo, creo, donde justamente las desigualdades se han evidenciado en nuestro país, ¿no? Y creo que también en estos últimos años hemos tenido con mucha claridad, gracias al periodismo de investigación, como por ejemplo IDL, Ojo Público, espacios como Convoca, que luego se han ido traduciendo en los medios de prensa, la oportunidad de ver de cerca cómo las redes de corrupción han estado inmersas, al menos podríamos decir, en todos los últimos gobiernos de nuestro país. Y tener a nuestros expresidentes involucrados en procesos judiciales en relación a la corrupción nos da cuenta un poco de este problema. Yo he preparado un PPT que me gustaría poder compartir, no sé si por ahí me habilitan para compartir, por favor. Justamente para poder articular, yo soy economista, como mencionaban, ya está, me avisan para poder Sí, compartir los ya, PPTs. ya puedo. Buenísimo, muchas gracias. ¿Arquero? Ya, bueno, entonces lo que quería compartir el día de hoy, justo a propósito del título que nos convoca, es esta idea de cómo se articulan las redes de, bueno, primero la concentración empresarial que existe en nuestro país, ¿no? Cómo esto ha llevado a lo que Francisco Durant, ¿no? Que es un académico ligado a la investigación de los grupos de poder en el Perú, articula cómo la captura del Estado y cómo es que estos grupos con intereses evidentemente privados, corporativos, utilizan esta influencia que tienen por sobre el Estado para asegurarse privilegios, ¿no? Un conjunto de marcos normativos que le permiten tener beneficios que solamente ellos tienen, ¿no? Mientras que el común de la población como nosotros no contamos con los mismos privilegios que ellos sí. Y además, incluso a partir de eso, aprovecharse de la influencia que ejercen sobre los políticos y, bueno, finalmente caer en actos de corrupción. Yo voy a enumerar algunos, ¿no? Sobre todo cercanos a lo que hemos visto, por ejemplo, en Lima, con el Metro de Lima, etcétera. Y finalmente, cómo esto se traduce en un sistema de desigualdades estructurales que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que no ha permitido, a pesar de la bonanza económica que hemos tenido en las últimas décadas, donde se hablaba de un milagro peruano, de un crecimiento económico de más de 7 puntos del PBI año a año, cómo esto no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Entonces, bueno, empezando primero con esta idea de concentración empresarial y captura del Estado. Como les mencionaba, uno de los académicos que más ha visto de cerca esta idea de captura del Estado es Francisco Durán, y él nos habla de que esto es un proceso o situación donde existen élites, ¿no? Que de alguna forma desarrollan relaciones colusivas con élites políticas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local y a nivel regional, ¿no? Y a partir de ello ejercen influencia sobre los organismos del Estado, ya sean regulatorios, ya sean ministerios eh, y distintas instancias, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Específicamente a través del lobby, la puerta giratoria, la financiación electoral y sobre todo también a través de, como sabemos, corrupción, ¿no? Entonces, este marco de captura del Estado según Francisco Durán, ha generado, porque sobre todo hay una recaptura del Estado con mucha fuerza en los 90, también institucionalizada finalmente en la constitución que tenemos actualmente, que es la del 93, donde se da un vuelco, ¿no? Sabemos muy bien que en el artículo 60 se subordina al sector público en relación al sector privado en el artículo 60, ¿no? Donde se habla de el rol subsidiario del Estado. Entonces tenemos un regreso hacia la idea de que el privado gestiona mejor que el público, además que es más eficiente, entonces tenemos un vuelco hacia lo privado, ¿no? Y una pérdida de lo público, incluso articulado a sentidos comunes muy cercanos, que de repente muchos de nosotros y nosotras hemos nacido en ese contexto y con esas ideas, eh, y tal vez también eso implica en nuestra cotidianidad una apuesta hacia la individualidad, ¿no? Hacia soluciones individuales hacia nuestros problemas y una pérdida un poco de un sentido comunitario que lamentablemente es lo que nos ayuda a poder pensar en colectivo, a pensar en comunidad, ¿no? Entonces, es en ese marco en el cual tenemos, Paco Durán nos dice, 6 procesos, ¿no? Desde los 90. Por un lado, bueno, sabemos que hay un proceso de globalización. Por otro lado, tenemos un proceso de privatización, como lo mencionábamos, a partir de lo que, bueno, está en la Constitución del 93, que también se traduce no solamente específicamente en este rol subsidiario del Estado, sino también implicó en la privatización de empresas públicas, implicó también, por ejemplo, que derechos sociales como la salud, la educación y las pensiones ya no sean solamente
cubiertas por el Estado, sino que también se permita que los privados puedan participar de ellos, generando islas de eficiencia, ¿no? Por un lado, la salud privada que funciona muy bien, por otro lado, una salud pública que funciona de forma precaria, y lo mismo en educación en algunos casos, lo mismo también en pensiones, ¿no? Entonces, una dinámica de privatización que hemos vivido de los 90, una oligopolización que ahora lo voy a comentar a más detalle, ¿no? Una reprimarización y finalmente también un proceso de desnacionalización ligado al consumismo, ¿no? Bueno, entonces, en esta dinámica de desnacionalización es bien interesante, ¿no? Porque tenemos una nueva dinámica de captura del Estado donde ya no solamente son grupos de poder económico nacionales que son muy fuertes, sino que también hay una llegada de grupos transnacionales, de capitales extranjeros que llegan a tener muy fuerte influencia también en relación al Estado. Y sabemos que, claro, a diferencia de los esquemas de grupos de poderes económicos nacionales que de alguna forma tienen una mirada de país, la llegada de grupos transnacionales pervierte un poco eso, ¿no? Porque ya es mucho más fuerte el sentido de búsqueda de utilidades y crecimiento económico de la empresa en sí misma, que finalmente una apuesta o cierto sentido de responsabilidad con el país, ¿no? En la oligopolización sabemos que en el Perú existe una concentración empresarial bastante fuerte. Existen estos holdings, ¿no? Que son grupos empresariales que de alguna forma controlan buena parte del mercado. El grupo Romero, por ejemplo, ¿no? Que tiene el control de Alicor, que produce casi todo lo que consumimos diariamente, ¿no? Por otro lado, también en relación al sistema de bancos, que sabemos que hay 4 bancos que controlan todo el sistema financiero, lo mismo con pensiones, lo mismo con las farmacias, que además es solamente un grupo, el grupo Intercorp, que tiene más del 80% del sector farmacéutico en nuestro país. Se traduce incluso hasta los medios de comunicación, ¿no? Que también es un sector que es particularmente importante, pero lamentablemente también está concentrado. Entonces, tenemos una concentración empresarial muy fuerte, ¿no? Paco Durán habla de los 12 apóstoles de la economía peruana, ¿no? O sea, 12 dueños del Perú, ¿no? Que, claro, es el poder económico de nuestro país está concentrado en tan pocas manos que les permite tener mucha facilidad de articularse entre ellos, coludirse para poder hacer que sus intereses puedan ser eh, llevados a instancias donde se debería discutir los intereses públicos, ¿no? Colectivos, y no solamente de unos cuantos, ¿no? La llegada también de esta apuesta por permitir que los capitales extranjeros directos participen de nuestro país, también genera que, bueno, capitales extranjeros, en vez de pensar en procesos de industrialización en nuestros propios países, busquen una salida fácil, ¿no? Es llegar al Perú, sacar los recursos que tenemos, ¿no? Porque de alguna forma sabemos que tenemos abundancia de recursos y hemos tenido una vuelta hacia ser un modelo primario exportador, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo se han ido elevando las exportaciones mineras, que han significado un buen porcentaje del total de exportaciones peruanas. Si no ha significado más es justamente porque la agroexportación también ha crecido en este contexto, ¿no? Ahora lo estamos viendo con mucha claridad, todos los beneficios tributarios, laborales, sobre acceso a recursos como el agua y la tierra que ha tenido la agroexportación, guiado por un contexto internacional que sabemos eh, bueno, nuestro país depende muchísimo del contexto internacional, ¿no? Entonces, el alza de precios de minerales nos lleva a un alza de precios de las exportaciones mineras, genera un incremento de utilidades en el país, pero como sabemos, esta concentración empresarial hace que, lamentablemente, esta concentración de utilidades esté en muy pocas manos, ¿no? Y que el Estado, capturado, no sepa gestionar o no quiera gestionar adecuadamente esos recursos para poder generar bienestar en la ciudadanía, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco rápidamente, porque entiendo que también tenemos el tiempo limitado, algunos de estos privilegios que desde el Estado, a través de estas dinámicas de captura, como la puerta giratoria, ¿no? Como los lobbies han podido materializar estas empresas, ¿no? Primero ahora el sistema tributario, ¿no? O sea, un Estado no funciona si no tiene un presupuesto público, ¿no? Desde dónde poder generar sus políticas públicas y funcionar. Entonces, sin un sistema tributario el Estado no existe, ¿no? Y tenemos nosotros un sistema tributario profundamente regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema progresivo, que sería lo contrario, es uno en el cual cada uno paga en relación a cuánto tiene, ¿no? En proporcionalidad a cuánto tiene. Un sistema regresivo es todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos un sistema en el cual casi todo lo que recaudamos, más del 50% ya a finales de los 2016-2017,
proviene de un tipo de impuestos que es un impuesto ciego, todos pagamos por igual. Dionisio Romero paga igual IGB que yo, ¿no? O sea, porque no hay una progresividad. Entonces, ese impuesto, que es el IGB, es el que financia principalmente los recursos del Estado, y el impuesto a la renta, que sí es un impuesto pues progresivo, que bueno, va a pagar más el señor Dionisio Romero porque evidentemente tiene más rentas que una profesional joven como yo. No, eso no sucede, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta, aún la recaudación es baja. ¿Y esto por qué? Bueno, porque lamentable hay un conjunto de mecanismos de beneficios tributarios, y además hay un conjunto también de situaciones de elusión que de alguna forma utilizan este tipo de grupos de poder, ¿no? Entonces tenemos un sistema tributario que es regresivo, que tiene beneficios tributarios que principalmente favorecen justamente ese sector agropecuario, del cual estamos viendo que hay una movilización fuerte por estos días. Otro sector que se beneficia fuertemente es intermediación financiera, donde hemos visto que hay una concentración empresarial oligopólica. Entonces, claro, esta capacidad de poder coludirse entre pocos les permite poder presionar al Estado para que les otorgue beneficios tributarios, ¿no? Otro sector es el de la educación privada. Sabemos que incluso en la Constitución, en el artículo 19, se habla ya de estos beneficios a la educación privada, finalmente, que ha permitido que nuevos actores surjan en relación a estos grupos empresariales, ¿no? Nuevos actores que se han empezado a enriquecer a partir de generar universidades empresas, ¿no? No universidades sin fines de lucro, sino propiamente dichas universidades con fines de lucro, y por otros servicios también, ¿no? Como la minería y el hidrocarburo, que también se han beneficiado de estos beneficios tributarios, ¿no? La cifra es altísima, ¿no? Decía Sagasti que nos hemos endeudado en 50.000 millones de soles para poder cubrir el presupuesto, pero en verdad ya solamente en 2018 se proyectaba que el Estado deja de percibir cerca de 16.000 millones de soles al año, ¿no? Por esos beneficios tributarios, con los cuales se podrían pagar pues muchísimas cosas, ¿no? Pagar más el programa Juntos, el Caliwarma, electrificación, en salud, es decir, se pierde muchísimo por beneficios tributarios, y sabemos que no están apuntando a sectores que realmente los necesitan, sino más bien están fortaleciendo privilegios de sectores que ya tienen privilegios en sí mismos, ¿no? Hay un tema con las devoluciones mineras también, que es un esquema que utilizan las minerías, la minería, ¿no? El sector minería, para poder dejar de pagar impuestos, ¿no? Utilizan este tema de devolución anticipada de IGB que ellos tienen, que tienen algunos beneficios de no pagar impuestos cuando están en etapa de exploración. El drawback también lo usan en esquemas, o sea, se entiende que uno no debería exportar impuestos, ¿no? Pero ellos utilizan estos esquemas para poder justamente dejar de pagar, ¿no? Es decir, le intentan sacar la vuelta a la norma, y hemos tenido años sorprendentes, como 2016 y 2017, que todo lo que ellos habían generado como esquema para devoluciones tributarias había sido mayor a lo que ellos finalmente pagaron, ¿no? Entonces, hubieron años como esos dos, 2016 y 2017, en los cuales la SUNAT en verdad tuvo que darle más dinero de lo que ellos finalmente aportaron al Estado en relación a sus impuestos, ¿no? Fue un escándalo, recuerdo, en esos años, ¿no? Porque en verdad resultaba sorprendente, ¿no? Que más bien la SUNAT se viera perjudicada frente a las empresas mineras y tuvieran que devolverles dinero en vez de que finalmente ellos aporten. La evasión es otro problema de esos grupos empresariales, pero bueno, la evasión es cuando directamente tú decides no pagar tus impuestos, ¿no? Y luego pasas por un proceso de judicialización, como lo tienen, por ejemplo, Telefónica, un montón de empresas, ¿no? Y por eso también se deja de percibir muchísimo, ¿no? O sea, cerca de 50.000 millones de soles, ¿no? Por procesos de evasión. La SUNAT tiene pocas herramientas para poder luego pasar de forma adecuada sus procesos de judicialización, lamentablemente, y terminan quedándose como deudas eternas. La elusión es otra cosa, ¿no? Son estos mecanismos a través de los cuales estas empresas envían sus dineros a paraísos fiscales, ¿no? Le sacan la vuelta a la norma y, bueno, finalmente se deja de recaudar, ¿no? Entonces, por esto, la cifra también que se deja de percibir es entre 5.000 y 10.000 millones de soles, pero igual eso ya es una cifra en la sombra, ¿no? Porque no se sabe realmente cuántos capitales fugan al año en relación a la ilusión. Y, por ejemplo, en el gobierno de Humala se intentó poner una norma antielusiva
que duró una semana, porque los grupos de poder presionaron desde la CONFIEP hacia el MEF fuertísimo para que esa norma se ponga en stand-by, y está en stand-by hasta ahora. ¿No es? Y aquí pueden ver que en naranja están todos los países que tienen normas antielusivas, y en plomito los países que no la tienen. Y el Perú es uno de los pocos países del mundo que no cuenta con una norma antielusiva. Justamente por eso estuvimos en 2017 en la lista gris de países que podían ya caer en ser paraísos fiscales. Es decir, el nivel de no pago, de salteo de reglas en el Perú es tan alto, y sobre todo eso no estamos hablando de pequeñas empresas ni empresas informales. La ilusión son esquemas que utilizan las grandes empresas, ¿no? Y que también sabemos que utilizan esquemas de planificación tributaria a través de algunos grupos como EI, ¿no? Hay unos grupos por ahí que les ayudan a poder hacer esta planificación tributaria y no pagarle al Estado, ¿no? Eso, bueno, tal vez estas vueltas que ellos le sacan a la norma, ¿no? O beneficios que consiguen a través de la captura que tienen del Estado. Pero en relación, por ejemplo, a la corrupción, yo no quería extenderme mucho, solamente presentar algunos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Metro de Lima, en general con este concepto de asociaciones público-privadas, que es que el Estado ya no realiza en sí mismo la obra pública, bajo este concepto de que el Estado es ineficiente, entonces le digo al privado que él lo realice, y si requiero realizar un peaje, entonces le digo al privado, tú haz el peaje, yo no te voy a pagar por ahora nada, pero luego tú vas a tener la concesión de ese peaje por, no sé, 30 años, y todo lo que se recaude, tú te lo quedas, ¿no? Y en esos esquemas se ha podido sacarle la vuelta infinito, porque además tú haces un contrato y tienes la posibilidad de hacer adendas, ¿no? Que son cambios en el contrato. Y el Perú tiene una reglamentación bien débil. En otros países del mundo tú tienes un tope de adendas, ¿no? No más del 30%, ya, no más del 50%, ¿no? En otros países más duros, dice, no más del 10% en adendas, porque ya, pues no, ¿qué excepcionalidad vas a tener para poder cambiar tanto el presupuesto que inicialmente hemos acordado? Pero en el Perú no existe ningún tope, entonces tú puedes hacer todas las adendas que quieras, es decir, cambiar el contrato inicial con el Estado en favor del privado, obviamente. Y bajo esos esquemas es que hemos tenido sobrecostos, por ejemplo, en el Metro de Lima, en la línea 1, tramo 1, de más de 336 millones, en la línea 1, el tramo 2, más de 828 millones. Eh, Estas empresas sabemos que han sido Odebrecht, GIM, ¿no? Las principales beneficiados por estos adendas, cambios en sobrecostos que se le han generado a las obras que ellos han construido en acuerdo por APPs, asociaciones público-privadas, con el Estado. Y, por ejemplo, un informe de IDL nos menciona que estos sobrecostos, solamente analizando 15 obras, no más, porque en el Perú sabemos que hay muchísimas, solo analizando 15 obras podemos darnos cuenta que se ha dejado de percibir 4.000 millones de soles, ¿no? Entonces, imaginémonos cuánto será la cifra total, ¿no? Es muchísimo dinero que el Estado ha perdido en esta dinámica de adendas infinitas que se pueden generar, ¿no? Y la norma sigue tal cual, ¿no? O sea, después de que se destapó este tema de corrupción de Odebrecht, se intentaron poner proyectos de ley, por ejemplo, para poder darle tope a las adendas. Nunca se discutieron en el Congreso, ¿no? O sea, los congresos que hemos tenido también en los últimos años, concentrados por grupos de poder o por políticos que responden a esos grupos de poder económico, no han permitido que generemos normativas adecuadas que puedan, por un lado, fiscalizar, y por otro lado, poner normas adecuadas que no les permitan hacer estas jugadas que afectan la financiación pública, y que eso termina siendo menos presupuesto para cosas que sí importan, ¿no? Como la educación, como la salud, como cosas, bueno, que requerimos todos y todas, ¿no? El bien común finalmente. Entonces, ¿cómo esto, para terminar, porque entiendo que también me puedo estar yendo del tiempo, cómo esto se ha traducido en un contexto de desigualdades? Eh, bueno, o sea, se habla muchísimo del éxito del Perú en estas décadas, ¿no es cierto? Se habla muchísimo, como mencionaba al inicio, de que el Perú, desde que empezó este boom minero, creció mucho, ¿no? El PBI crecía 7 puntos cada año, y todo el mundo volteaba a mirar al Perú y decía, qué bien. Y la tasa de crecimiento de pobreza se iba disminuyendo, entonces también había un sentimiento de optimismo. Eh, pero yo creo que es importante ver qué hay detrás de esto, ¿no? Es importante ver con claridad, por ejemplo,
¿qué está detrás del indicador de pobreza? ¿No? Entonces, el indicador de pobreza es una línea, ¿no?, que tú debes pasar. Si la pasas, ya no eres pobre. Y en el Perú se va adecuando, pero por ejemplo en Lima es aproximadamente 300 soles mensuales. En regiones es menos. Entonces, yo no sé, en verdad, si podemos considerar que la gente vive bien con 300, con más de 370 soles. Es decir, si alguien gana 375 soles, ¿puede realmente tener una vida buena? O sea, es decir, comer sus 3 comidas al día, vivir en una casa que no sea pues una casa en condiciones no adecuadas, pueda pagar sus servicios, pueda pagar sus pasajes para ir a trabajar. Ya no digamos internet, no digamos que tenga pues las computadoras que nosotros tenemos para poder comunicarnos. No es posible, ¿verdad? Entonces, esa línea de pobreza nos da una falsa idea de que, bueno, estamos en mejores condiciones, pero la verdad es que no, ¿no? O sea, hay un concepto muy interesante que se llama de vulnerabilidad, ¿no? Que quiere decir que hay personas que han podido pasar esa línea de pobreza, es decir, ya no ganan 370, ganan 380 al mes, ¿no? O de repente siendo buenos, ganan 500 y su pareja gana 500, entonces ya tienen 1000 soles al mes, pero ellos están en una situación vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que no cuentan con las redes adecuadas para poder enfrentar una situación de shock externo, como por ejemplo una enfermedad, porque no tienen seguro de salud, ¿no? Y sabemos que, salvo estas últimas campañas que se han realizado para universalizar el SIS, en verdad la gente no contaba con un seguro de salud adecuado, ¿no? Porque sabemos que la salud privada se paga, el e-salud también se paga, ¿no? Y si tú no tienes un empleo fijo, es bien difícil que puedas pagar eso, ¿no? Entonces, frente, por ejemplo, a una pandemia como las que hemos vivido, frente a perder tu empleo, entonces no hay una red de protección social, ¿no?, que otros países sí garanticen a sus ciudadanos, ¿no? Ni siquiera en un contexto de pandemia el Perú y, bueno, el Estado podía identificar a sus ciudadanos y ver quiénes requerían apoyo y quiénes no. Y eso se tradujo en la tardía llegada de bonos, ¿no? Los bonos llegaron en el Perú, bueno, sabemos, tardísimo, ¿no? En la Amazonía los bonos llegaron en junio, a finales de junio, ¿no? Es decir, la pandemia empezaba en marzo y tú le dabas un bono para que se quede en su casa, pero se lo diste en junio. ¿Qué iba a hacer esa persona en esos días en su casa cuando sabemos que 7 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad? Es decir, bueno, dependen del día a día para vivir, ¿no? Si no salen a trabajar un día, entonces no tienen que comer, ¿no? Entonces hay una situación fuerte de desigualdades, ¿no? Tenemos un Estado muy pequeño. Bueno, el sentido común es que el Estado es gigante, ineficiente. Bueno, tal vez podemos coincidir en que realmente en muchos casos esta lógica de hacer un Estado mínimo, desarticularlo y precarizarlo, lo ha hecho ineficiente, ¿no? Pero no es un Estado gigante. Si lo comparamos con otros, no lo comparemos con China, comparémoslo con Brasil, comparémoslo con el mismo Chile, seguimos teniendo un Estado aún insuficiente y aún muy pequeñito, ¿no? Las cifras agregadas que podemos ver, decir, bueno, ya la pobreza ha disminuido, pero vemos el global. Si desagregamos un poquito y nos damos cuenta las diferencias entre una región y otra, incluso si lo desagregamos por grupos étnicos, nos vamos a dar cuenta que, bueno, de repente a algunos sectores sí les fue bien, pero en verdad muchos otros no, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que en algunas regiones de la costa sí ha habido una mejora en relación a pues, los niveles de pobreza, pero tenemos una Amazonía que aún tiene niveles de pobreza muy elevados. Tenemos, por ejemplo, una cuestión muy simbólica, que es que Cajamarca y Huancavelica, que son las regiones de donde principalmente ha venido la minería, ¿no? Y esta exportación de minería que ha permitido el crecimiento económico del PBI peruano, bueno, son las regiones que tienen los mayores niveles de pobreza, ¿no? Entonces, son desde donde provienen estos recursos que extraemos y que generan pues utilidades al Estado y principalmente a grandes empresas, pero lamentablemente esa riqueza y esa bonanza no llega a su ciudadanía, ¿no? Y Huancavelica es la región más pobre del Perú y Cajamarca en muchos años le quiere ganar en el ranking, ¿no? En un ranking terrible de quién es el más pobre en el Perú. Entonces, lamentablemente, esa bonanza, como decía, no se traduce en bienestar para los ciudadanos, ¿no? La principal causa de conflictos son justamente estos conflictos socioambientales. Y la gente que está pidiendo ahí, bueno, que no les contaminen, ¿no? O sea, si todos sus ingresos no son monetarios, muchas veces vienen también de la agricultura familiar y la contaminación por actividades extractivas perjudica ese ingreso de la agricultura familiar porque, bueno, se contamina el agua, se contamina la tierra, etcétera, ¿no? Hay una desigualdad tremenda.
Hay un libro muy interesante de Germán Alarco que podrían revisar de 2019, ¿no? Que nos muestra esto. Cómo es que en 2014, por ejemplo, billonarios peruanos tuvieron una riqueza equivalente a los ingresos de 7 millones de peruanos más pobres del país, ¿no? Entonces, claro, hay una concentración fuerte de la riqueza, lo que nos muestra, normalmente nos muestran un indicador de Gini muy modesto, ¿no? Pero lo que pasa es que hay problemas para identificar quién gana qué en el Perú, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos basamos en una encuesta como el ENAJO, ¿no? La encuesta nacional de hogares, hay hogares que nunca le abren la puerta al encuestador, y son principalmente los hogares más privilegiados, ¿no? Germán Alarco usa una forma distinta a partir de los depósitos de personas naturales en cuentas bancarias y se da cuenta pues que el Gini, que es este indicador que nos muestra los niveles de desigualdad en los países, es elevadísimo, ¿no? Y se va elevando en nuestro país. El 1 es el nivel más elevado de desigualdad y 0 es una situación de una ciudadanía totalmente equitativa. Y lamentablemente en el Perú estamos muy cerca al 1, ¿no? Entonces en verdad sí hay un nivel fuertísimo de desigualdades, ¿no? Y esto tiene de fondo, tal vez ya para ir terminando, eh, que específicamente el sistema que tenemos, ¿no? El modelo de desarrollo que tenemos es un modelo primario exportador. Y es un modelo que la apuesta de ese modelo es, bueno, finalmente eso, ¿no? Extraer recursos. ¿Qué pasa con eso? No se genera valor agregado, entonces no se necesitan generarse puestos de empleo formales que puedan acompañar esa transformación productiva, ¿no? Lo que guía nuestra economía ha sido la minería, pero principalmente actividades extractivas. Por otro lado, la pesca, por otro lado, la tala, ¿no? Por otro lado, la agroexportación. Entonces, todas estas son actividades primarias. Todas estas requieren solamente que se saque de la tierra algunas cosas, pero que no que se transformen en, pues, no sé, todo lo que tenemos aquí, desarrollo tecnológico, ¿no? Manufactura. Entonces, eso hace que no se generen los suficientes puestos de trabajo para que podamos tener, bueno, la población empleada en trabajos dignos, ¿no? Porque yo no creo que nadie quiera decir, bueno, yo prefiero tener un trabajo informal, ¿no? Yo prefiero no tener derechos laborales ni tener... No, o sea, la gente tiene que sobrevivir y por eso es que la mayoría de ellas, no más del 70%, tiene pues empleos informales. La contratación... principalmente son contratos temporales, ¿no? O sea, solamente un 8% del total de la PEA con contrato tiene un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Que es un contrato propiamente dicho. El 90%, 92%, y creo que si hacemos la pregunta entre todos los que estamos aquí, probablemente buena parte de nosotros tengamos alguna forma de contrato temporal. Entonces, claro, todo este contexto de, bueno, de concentración empresarial, de captura del Estado, de un conjunto de privilegios para muy pocos familias peruanas en desmedro pues del resto de la población, hace que no podamos tener un esquema productivo adecuado, una estructura productiva adecuada que permita pues que tengamos empleos dignos, ¿no? Entonces no es que estamos pidiendo en esa lógica de democratización y de recuperar nuestra democracia tener una situación, pues, no sé, excepcional de privilegios para todos, sino realmente un poco la demanda en estos, de cara al bicentenario, es pues tener empleos dignos, ¿no? Que los ciudadanos peruanos, que las jóvenes podamos tener empleos dignos que nos permitan poder acceder a toda la cadena de protección social como son seguros de salud, poder darle a nuestros familiares educación adecuada, salud, pensiones adecuadas, ¿no? Servicios. Entonces, lamentablemente la brecha no se ha podido acortar en relación a bienestar en estas últimas décadas de crecimiento económico, ¿no? Riqueza ha habido, y eso no se puede negar, pero lo que no ha habido es una distribución justa de esta riqueza que permita el desarrollo de nuestro país, y no podemos, yo creo, llegar al bicentenario bajo estos esquemas de concentración empresarial y también bajo estos esquemas de simplemente seguir siendo exportadores de materias primas. No creo que existe mucha capacidad, existe además mucha biodiversidad que nos debería permitir poder desarrollarnos en distintos sectores industriales, pero lamentablemente esta apuesta de estos grupos empresariales por hacerlo más fácil, ¿no? Simplemente exportar lo que se tiene, no ha permitido eso, ¿no? Entonces, de repente por ahí yo me quedo para no hacerla más larga y podemos ir conversando, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? Por ejemplo, en relación al indicador de pobreza, existen apuestas por ejemplo, indicadores de pobreza multidimensional que nos permiten identificar distintas dimensiones de la vida y
qué tal nivel de satisfacción tienen las personas en relación a ellas. Al INEI se le ha pedido infinitas veces que se generen esos indicadores, pero no hay intención política, ¿no? Ya sabemos que la captura del Estado de alguna forma hace que los funcionarios, bueno, tengan más intención de mostrarnos esto. De hecho, este gráfico lo vi que lo subió hoy día Cateriano a su Twitter, ¿no? Decir, las cifras son lo que hablan, lo demás es demagogia. Bueno, hay que ver qué hay detrás de las cifras y también hay que ver qué hay detrás de las estadísticas, y yo lo digo como economista porque sé que muchos de mis colegas más bien utilizan estas estadísticas para intentar demostrar una situación de bienestar que no es tal. Entonces, hay que usar las herramientas que tenemos de forma adecuada, y más bien no intentar pintarnos panoramas que no lo son, ¿no? Bueno, por ejemplo, y el caso de Ica que estamos viendo ahorita, ¿no? Y que lamentablemente ya ha cobrado una vida, es ejemplo de ello, ¿no? ¿De qué sirve el pleno empleo si es que ese tipo de empleo más bien precariza vidas, ¿no? O sea, la apuesta debería ser por pleno empleo con empleos dignos, y creo que es en ese marco en el que debemos caminar hacia el Bicentenario. Entonces, bueno, yo encantada de seguir compartiendo y poder escuchar luego las preguntas que puedan ir surgiendo en la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterine, por su excelente ponencia. En nuestra segunda mesa nos acompaña Jimmy Sotomayor con el tema Impacto de la corrupción en nuestro sistema democrático y la desigualdad que genera nuestro país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, primero agradecer la invitación para compartir este espacio con ustedes. Bueno, les voy a comentar un poco de mi experiencia en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Siempre he tenido un perfil de lucha contra la corrupción desde que empecé la universidad, en verdad. He sido asistente de docencia del curso de Delitos contra la Administración Pública, donde justamente se tocan temas o delitos de corrupción de funcionarios. Ahora sigo en la cátedra, pero ya como adjunto del mismo curso. Mis prácticas las hice en la Fiscalía Superior Anticorrupción, luego tuve un paso también por la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción, donde me tocó ver un caso muy sonado, que seguramente ustedes lo recordarán, que es el caso de los intocables ediles, este caso de megacorrupción de La Victoria, donde estaba involucrado el alcalde, el hijo del alcalde, el mercado mayorista, Gamarra, el cobro de cupos y un sinfín de tramas ligadas a la corrupción. Bueno, luego, ahora estoy ya en el ámbito privado, soy abogado litigante, en un estudio donde también vemos casos de corrupción, pero no para defender corruptos, sino todo lo contrario, ¿no? Para apoyar desde el sector privado la lucha contra la corrupción. Estamos viendo algunos casos sonados también, donde llevamos a personas que tal vez han cometido delitos, porque hay que decirlo como tal, delitos, a mecanismos de colaboración con la justicia, tales como la colaboración eficaz, el acogimiento al principio, a algunos principios de oportunidad si es que estamos ante delitos menores, pero siempre en pro de la lucha contra la corrupción. Mucho se habla de la corrupción, mucho se dice de la corrupción, se dice del Perú que es un país corrupto, ¿no? Y ahora que estoy realizando mi segunda especialidad, ya a puertas de acabar también en la Católica, justamente en prevención y control de la corrupción, resulta importante iniciar este conversatorio definiendo qué es corrupción. Porque, claro, todos decimos que la corrupción es mala, que la corrupción es dañina, pero ¿qué es corrupción? ¿Cuál es el concepto que nosotros manejamos sobre corrupción? Y aquí habría que señalar que la corrupción ha sido visto desde dos enfoques. La corrupción pública, que es tal vez la más sonada en nuestro país, pero también está la corrupción privada, que ya se ha regulado incluso en el Código Penal, con algunos delitos incorporados en nuestro Código Penal. Entonces, la primera pregunta que yo les haría, y quiero que la vayan pensando, es, ¿qué es la corrupción? Porque si es que no sabemos qué es la corrupción, no la vamos a poder atacar, no la vamos a poder estudiar en todo su esplendor, ¿ya? Si me permiten compartir pantalla, por favor. Sí, ya están habilitados. Si no me equivoco. Sí, a ver.
Ya. Ok. Como les decía, debemos iniciar con el concepto de corrupción. Y el concepto de corrupción que vamos a manejar es el que nos proporciona Transparencia Internacional, ¿ok? Y Transparencia Internacional menciona que la corrupción es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición, que es amplia, nos permite abarcar los dos tipos de corrupción que yo señalaba al inicio, tanto la corrupción pública como la corrupción privada. ¿Por qué? Porque si es que nosotros diríamos que la corrupción es el mal uso del poder público para obtener beneficios privados, estamos dejando de lado a la corrupción privada. Y eso no se puede permitir porque la corrupción se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, yo quiero que se queden la tarde de hoy con esta definición de corrupción. Corrupción es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Quiero mencionar también que este PowerPoint fue elaborado por la profesora Diana Milla, profesora del programa de segunda especialidad, que ha tenido a bien proporcionarme para el día de hoy. Es importante señalar ese detalle. Bueno, siguiendo con la exposición. ¿Por qué usamos esta definición de corrupción de Transparencia Internacional? Porque esta corrupción amplia nos permite abarcar todos los fenómenos que vamos a encontrar en la casuística, en la diversa casuística de la corrupción. Porque así como nosotros podemos imaginar un suceso de corrupción a gran escala, como hemos visto en los últimos tiempos de los presidentes involucrados lastimosamente, valga decir Alejandro Toledo, valga decir Pedro Pablo Kuczynski, valga decir Ollantumala, todos ellos procesados por actos de corrupción, así como hay gran corrupción, también hay pequeña corrupción que igualmente afecta las bases de la democracia e impacta en la igualdad. Un policía que te cobra 10 soles para no ponerte la multa, la infracción, para no consignar la infracción administrativa que habrías cometido por pasarte una luz roja, ¿está cometiendo un acto de corrupción? Por supuesto, por supuesto. Y también impacta en el desarrollo de la democracia y en el desarrollo o en el mantenimiento de la igualdad. ¿Por qué es importante señalar ello? Porque muchas veces se tiene el concepto equivocado de que solamente debemos enfocarnos en la gran corrupción, y eso es equivocado. La pequeña corrupción o la mal llamada pequeña corrupción cometida a gran escala es igual o peor de perjuiciosa para los intereses de los ciudadanos. Porque claro, cuando se habla de gran corrupción, uno identifica como primer afectado al Estado, las arcas del Estado. Pero ¿ello es realmente así? ¿El gran afectado es el Estado? ¿O más bien el gran afectado es el destinatario de los fondos que maneja el Estado, que finalmente es el ciudadano de a pie? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque los actos de corrupción, que como dice Transparencia Internacional es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados, están muy relacionados, hablando de corrupción pública, están muy relacionados a la construcción de obras públicas, ¿verdad? De obras públicas muy importantes para el desarrollo de derechos fundamentales, derechos humanos. Vamos a aterrizar estos conceptos en ejemplos claros y concretos para que ustedes vean cuál es el impacto de la corrupción en el ciudadano de a pie. Imagínense un alcalde de determinado distrito, de determinado lugar, que tiene dentro de su presupuesto otorgado, la labor de construir un hospital para esa región. Entonces, como corresponde, según la ley de contratación con el Estado, debería convocar un concurso público para que la mejor opción gane este concurso público y finalmente construya este hospital en las mejores condiciones. Pero ¿qué pasa cuando entra la corrupción?
cuando entra el mal uso del poder encomendado, en este caso al alcalde, para obtener beneficios privados. El alcalde o el gobernador regional de este lugar no va a elegir la mejor opción bajo un concurso público previamente establecido con reglas claras, y de manera imparcial, sino que va a hacer todo lo contrario. Va a buscar obtener beneficios privados sin importarle que el poder que se le ha sido encomendado es para el bien público. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a convocar a un concurso público ficto, es decir, armado, falso, y va a direccionar la contratación a uno de los postores con el que él habría coordinado, se habría coludido, habría concertado para otorgarle la buena pro de esta obra pública. Y esto con la clara intención de obtener un beneficio privado. ¿Cuál sería el beneficio privado? Tal vez obtener una coima, tal vez obtener un beneficio que no necesariamente tiene que ser monetario, cualquier tipo de beneficio. ¿Ok? La persona que finalmente gana el concurso público para que construya el hospital, que no es seguramente la más capacitada, sino que es la favorecida por el funcionario público, va a construir el hospital, pero lo va a hacer, como hemos visto en los últimos años en nuestro país, lo va a hacer de manera deficiente. ¿Quién sufre los efectos de que un hospital sea construido de manera deficiente? ¿El Estado o el ciudadano de esa región que se va a ir a atender finalmente a ese hospital, que tal vez no tiene todos los implementos que debió tener este hospital como estaba presupuestado? Claramente va a ser el ciudadano, claramente va a ser el ciudadano que va a verse impactado por los efectos de la corrupción. Entonces, cuando nosotros hablamos de corrupción, no solamente pensemos en los efectos inmediatos que se ven respecto a las arcas del Estado, respecto al dinero del Estado invertido, sino sobre todo en los efectos de las personas que van a gozar, bueno, si es que se le puede llamar gozar, los que van a usar, para decirlo de manera más apropiada, estas obras públicas construidas por personas no capacitadas, por personas favorecidas por actos de corrupción. Eso quiero que ustedes lo tengan muy en claro. La corrupción no afecta solamente las arcas del Estado, es más, la corrupción afecta principalmente a los ciudadanos destinatarios de las obras públicas destinadas en los presupuestos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora, hay un libro que ustedes no deben dejar de leer cuando hablamos de corrupción, y es el libro La historia de la corrupción de Alfonso Quirós. En ese libro se detalla que la corrupción, la historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós, no es un fenómeno que ha aparecido hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, ni siquiera hace 20 años, lastimosamente. Ni siquiera, como dice en el PPT, en los años 90. La corrupción está presente en el Perú desde los inicios de la vida republicana. Y eso es lamentable, pero es importante conocerlo, porque la única forma de afrontar la lucha contra la corrupción de manera seria es conocer el problema desde las bases, desde las raíces, desde donde surgió. Para no hacer larga la exposición, yo me voy a centrar en la corrupción como ejemplos desde los años 90. ¿Ok? En los años 90, Alberto Fujimori asume la presidencia del Perú. Lo hace mediante una elección válida, ¿ok? Lo hace mediante una elección válida, pero una vez ya dentro del poder, él da un autogolpe, ¿no? Que en principio se pensaba era por el bienestar del país. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. En los años 90 estoy seguro que vivimos los años más zozobrosos en cuanto a la corrupción se refiere, luego de la guerra con Chile seguramente. Se perpetró el poder, pero el poder corrupto. Se cometieron actos de corrupción a gran escala, pero también se implantó algo que es denominado ya en el ámbito de la fenomenología de la corrupción como la cultura de la corrupción. Es decir, se normalizó los actos de corrupción.
lo que hacían en esos tiempos los funcionarios públicos era visto como algo normal por los ciudadanos, y esto generalizó el problema. Esto generó una gran corrupción sistémica, con grandes pérdidas para el Estado, con grandes pérdidas para el Estado. ¿Ok? Aquí hay algunos datos. 36 hospitales de más de 200 camas. Gran corrupción sistémica. Los efectos que deja la corrupción. Supuestamente se debieron hacer 180 modernos colegios, 100.000 puestos de trabajo. Todo ello no se realizó. Hay una empresa que es muy famosa, que ya todos lo conocen a estas alturas, que está relacionada con los actos de corrupción, que es Odebrecht. Odebrecht le ha hecho un gran daño al país. Eso es un hecho innegable. ¿Ok? Pero no debemos quedarnos en el problema, hay que buscar soluciones. Esto que les estoy comentando, que es el tema que se me ha asignado, es el impacto de la corrupción en el Perú. No se han construido 36 hospitales, no se han construido 180 modernos colegios, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo. Y cuando digo 100.000 puestos de trabajo, ustedes piensen en las familias detrás de esos puestos de trabajo. Entonces la corrupción es un fenómeno, es un mal endémico que nosotros debemos atacarlo de raíz. A ver, ¿cuáles son los elementos de la corrupción pública, que es lo que nos interesa el día de hoy? Primero, tiene que existir un sujeto con una cualidad especial. Tiene que ser obviamente un funcionario o un servidor público, pero además este sujeto debe abusar del ejercicio de la función pública que le fue encomendada claramente, ¿no? Es un sujeto que actúa subordinando el interés público a su interés particular. Y eso es lamentable, pero también es en muchos casos considerado dentro de la normativa penal. Y en este punto me gustaría hacer un énfasis importante en cuanto a la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no solamente debe ser enfocada desde el ámbito penal, es decir, desde el ámbito de los delitos. ¿Por qué? Porque el derecho penal es considerado la última ratio, ¿ya? La última ratio, es así como se pronuncia, o como normalmente se conoce, la última ratio, ¿no? Entonces, no debemos acudir en primer término al derecho penal para luchar contra la corrupción, no. Existen otros mecanismos. Si queremos hablar en el ámbito sancionador, está el derecho administrativo sancionador, pero incluso antes de llegar al derecho administrativo sancionador, lo importante aquí, más allá de lamentar, más allá de sancionar, es prevenir los actos de corrupción. Porque claro, ¿de qué me sirve o de qué le sirve al ciudadano que se ha visto afectado por los actos de corrupción, de que se ha visto afectado en la construcción del hospital de su región, de que sancione al alcalde? Ok, lo sancionamos. Es un ejemplo para la sociedad esta sanción para que no se vuelvan a cometer más delitos en las próximas gestiones. Pero, ¿quién le devuelve a esa persona, a ese ciudadano, a esa región, el familiar que perdió por la falta de una cama UCI, por culpa de la corrupción? Piensen ustedes en todo lo que ha venido suscitando en este contexto de pandemia de coronavirus. ¿Cuánta falta nos han hecho las camas UCI? ¿Cuánta falta nos han hecho los respiradores? Y esto tiene un nombre: corrupción. La corrupción ha hecho que el Perú sufra de manera grave las consecuencias de esta pandemia, que estoy seguro no se hubiesen dado en la misma escala de haberse reducido los ámbitos de corrupción desde los años 2000. Se hubieran construido más hospitales, se hubieran tenido más camas. Eso no se hizo. ¿Okay? Aquí les presento una fórmula que ilustra las causas de la corrupción, porque claro, como yo les decía, más allá de sancionar la corrupción, es importante prevenir la corrupción. Pero para prevenir la corrupción hay que conocer las causas de la corrupción, ¿verdad? Esta fórmula ejemplifica cuáles
¿Cuáles serían las causas de la corrupción? Y nos dice lo siguiente: la corrupción se favorece cuando existe monopolio, M de monopolio. ¿Monopolio de qué? De la función pública, es decir, una sola persona que decida sobre varios ámbitos de la función pública, más discrecionalidad. ¿Qué quiere decir discrecionalidad? Falta de reglamentos, de directrices que encajen o que enrumben el servicio público. Eso es la discrecionalidad. Entonces, cuando tenemos monopolio, es decir, una sola persona que decida y encima tiene todas las facultades para decidir sin reglas claras, es decir, con discrecionalidad, estamos favoreciendo a la corrupción. Y a esto vamos a añadir el menos A, que es conocido como menos transparencia o menos control. Si tenemos a un solo funcionario público que tiene amplia discrecionalidad para decidir respecto a la función pública y añadimos que no rinde cuentas, es decir, no hay una persona que lo controle, no hay una persona que supervise, no tiene un jefe inmediato, no rinde cuentas, no existen los portales de transparencia para que dé cuentas a la población respecto a su función, son factores que impulsan la corrupción. Esta es la fórmula de las causas de la corrupción. Corrupción es monopolio más discrecionalidad menos control. Monopolio más discrecionalidad menos control. Ahora, el impacto de la corrupción, como ya he venido señalando, se ve principalmente en la población destinataria de los servicios públicos. Pero no solo ello, sino que también tiene un impacto fuerte en la democracia. ¿Y por qué en la democracia? Se preguntarán. Porque debilita las instituciones del Estado, es decir, aumenta la desconfianza hacia el Estado de Derecho. Cuando nosotros hacemos preguntas a los ciudadanos de a pie de qué es lo que piensan respecto a su Policía Nacional, qué es lo que piensan respecto al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Ministerio Público, van a observar que existe gran desconfianza en estas instituciones. Lastimosamente, por causa de la corrupción. Destruye cualquier percepción favorable en pro de estas instituciones y las cambia por desconfianza. Y esto afecta a la democracia. Afecta a la democracia. Nadie cree en el Congreso hoy. Nadie cree en la policía hoy. Y esto está muy involucrado con actos de corrupción. Además, como ya lo mencionó la ponente que me anticipó, disminuye el crecimiento y el desarrollo económico del país, que ya lo ha señalado de manera clara, ¿no? Desestabiliza la gobernabilidad democrática y es causa de conflictos sociales y políticos. Y aquí quiero hacer una pausa porque vamos, este tema es un tema que está hoy en día en vilo en nuestro país. Las muertes que hemos visto lastimosamente en las marchas que se han suscitado hace un par de semanas también son culpa de la corrupción. Son culpa de la corrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque un grupete de personas se trató de enquistar en el poder, es decir, trató de abusar de la función pública encomendada en pro del beneficio privado, sin importar los conflictos sociales y políticos que traía esa decisión. No le importó que la población salga a las calles, reclame por la lucha en favor de la democracia. No le importó a este grupete. ¿Y qué es lo que hizo? Sacó a la policía a reprimir. ¿Cuál fue el resultado? 2 muertes. 2 muertes. Y esto también tiene que ver con corrupción. Esto también tiene que ver con corrupción. ¿Ok? ¿Cuáles son los delitos más conocidos respecto a los delitos de corrupción de funcionarios? El cohecho. ¿Qué es el cohecho? Para decirlo en palabras simples, el pago de una coima. El cohecho es el pago de una coima. El peculado. ¿Qué es el peculado? El peculado hace referencia a la apropiación, utilización de un bien público
en favor de un beneficio privado, obviamente todo esto cometido por un funcionario público. La colusión, que es uno de los delitos más concurrentes en nuestro país, y es a partir del ejemplo que yo les señalaba, que se da un acto de colusión cuando un funcionario público se concierta, se pone de acuerdo con un privado en el marco de una contratación estatal para favorecerlo. Este delito se ve en el ámbito de la contratación pública, obras, servicios, entre otros. También tenemos el tráfico de influencias, que ahora está siendo imputado a diversos actores políticos, el enriquecimiento ilícito también como un delito subsidiario de los otros delitos. Bueno, estos son los 5 más conocidos, por decirlo de alguna forma. También está el delito de negociación incompatible, entre otros. Hay 2 normas que ustedes deben conocer en cuanto a corrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas 2 normas internacionales, convencionales, son el marco para la lucha contra la corrupción. Son directrices que se dan a los diversos países de la región para luchar contra la corrupción. Es importante que ustedes lo conozcan. Ok, pero no nos quedemos en el problema. Ese es el impacto de la corrupción, pero no nos quedemos en el problema. ¿Cuál es la solución? Desde esta tribuna nosotros proponemos que se deben promover políticas de transparencia y acceso a la información pública. Si es que nosotros promovemos políticas de transparencia y acceso a la información pública, esto es, que todos los procesos de contratación sean publicados, que todas las bases de contratación de todos los procesos sean publicados, habrá un control de la sociedad respecto a esos contratos que se dan en el ámbito de la contratación estatal. Que todas las infracciones que sean puestas, estén en proceso, sean publicadas, que exista un portal web de transparencia de todas las instituciones y que sea de fácil acceso, porque de nada sirve que exista si es que no es de fácil acceso. Lo importante aquí es que la población, que el ciudadano de a pie pueda controlar estos actos de los funcionarios públicos para luchar así contra la corrupción. Además, es importante impulsar una carrera pública fundada en la eficiencia de méritos. Es decir, los funcionarios públicos que lleguen a ejercer función pública tienen que ser altamente calificados. Tiene que existir una carrera pública. No puede entrar cualquiera a la función pública. Y así como se le exige meritocracia, también se le debe exigir al Estado una debida remuneración. Una debida remuneración para que existan incentivos a personas calificadas en los puestos para que puedan postular. Y además es algo que hemos propuesto ya hace bastante tiempo, la existencia de un órgano competente en la prevención de la corrupción. Sabemos que existe la Contraloría, pero la Contraloría no se da abasto. La Contraloría no es un órgano especializado. Nosotros desde esta tribuna propugnamos la existencia de un órgano competente en la prevención de la corrupción e independiente. Bueno, también tenemos como normas nacionales el Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción 2012-2016 y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que también son normas muy importantes en pro de la lucha contra la corrupción. Para no extenderme más, y lo que importa tal vez es escucharlos, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, quiero que se queden con una reflexión. La corrupción impacta principalmente en el ciudadano de a pie. Quitémonos la idea de que la corrupción impacta principalmente en el Estado y en las arcas del Estado. Eso no es así. Tal vez de manera directa a ellos, pero de manera principal al ciudadano de a pie. Al ciudadano que se queda sin un hospital con las debidas condiciones. Al niño que no puede ir a un colegio con todos los requerimientos técnicos que debe tener un colegio de alta calidad, como existe tal vez colegios estatales en otros países, Uruguay y Chile, de alta calidad, en Perú no existe. Y esto es un problema de la corrupción. Y ya hablando en términos o en tiempos más cercanos, tiempos de pandemia, la corrupción ha provocado muertes. La corrupción, y vamos a ejemplos concretos, la compra de mascarillas que no servían
La compra de implementos de protección para policías, para enfermeras, para médicos que no servían, producto de la corrupción, porque lo único que querían es velar por su interés privado por sobre el interés público, produjo muertes. Quédense con esa idea. La corrupción impacta principalmente en el ciudadano de a pie, no en las arcas del Estado. Las arcas del Estado es un impacto, por decirlo de alguna forma, tiene un impacto directo, pero no principal. El efecto principal de la corrupción se ve en dos lados, en el ciudadano de a pie y en la institucionalidad, en la democracia. Ya lo hemos visto, la muerte de estos dos chicos es producto también de la corrupción. Bueno, gracias. Daniela, te dejo con la palabra. Gracias, gracias Jimmy. Bueno, debido al tiempo, en esta oportunidad no vamos a poder tener la ronda de preguntas, pero esperamos que una próxima oportunidad se pueda dar. Queremos agradecerle a los ponentes a nombre de Siembra y AICE por la asistencia de todos los presentes también, y podemos esperar contar con su apoyo en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias, cuídense.